A continuación presentaremos los métodos de diagnóstico de tipo serológico y molecular en plantas y animales. Técnicas de laboratorio para el diagnóstico viral. Son dos tipos de técnicas que se utilizan. Métodos directos, métodos indirectos, ambos usados para demostrar la presencia de virus o de alguno de sus constituyentes, antígeno o genoma viral, o bien la respuesta de anticuerpos específicos por parte del huésped en el curso de la infección. Los métodos directos. Dentro de las técnicas directas es posible incluir las que visualizan las partículas viral o su efecto celular, las pruebas para demostración de antígenos virales, las que evidencian la presencia de material genético viral. Las técnicas indirectas. Estas son las técnicas serológicas tradicionales para descubrir anticuerpos contra determinado agente viral, teniendo en cuenta que la exposición al agente produce una respuesta por parte del sistema inmune que genera la producción de anticuerpos específicos. Estos ensayos se pueden clasificar en tres grupos con base en la cuantificación de la reacción antígeno-anticuerpo. Entre la visualización de la partícula viral está la microscopia de luz, que se efectúa mediante tinciones especiales. Generalmente son coloraciones con Bright o Giant. Un ejemplo de esto lo constituye el estudio de inclusiones producidas por citomegalovirus en sedimento urinario y la prueba de Stank para observar las células infectadas por herpes o varicela. Para esto se hace un raspado de la base de las vesículas y después de fijarla con metanol se hace la tinción y se observa las células que se tornan agrandadas, con múltiples núcleos y un citoplasma que se tiñe oscuro, además de inclusiones intranucleares eosinofílicas. La otra visualización es la microscopía electrónica, que
que permite visualizar la partícula viral debido a la gran resolución del microscopio electrónico. Para este fin se utilizan dos tinciones especiales con sales de metales pesados como el uranio o el tungsteno. La primera es la tinción negativa, donde el acetato de uranilo forma una especie de molde viral que permite detallar la estructura del virus. La segunda tinción es la del sombreado, donde las partículas virales se ponen en un ángulo donde el metal que se utiliza en ellas se deposita sobre el virus, pero no sobre su sombra, y solo se visualiza lo que no se ha cubierto con el metal. La otra visualización es el aislamiento viral en cultivo. Este se debe utilizar en sistemas basados en líneas celulares que permitan su desarrollo. La invasión viral se evidencia a través de un cambio celular o efecto citopático y mediante pruebas complementarias. Los sistemas de cultivo más utilizados son cultivos primarios, que se caracterizan por tener varios tipos de células, cepas de células diploides derivadas de tejidos normales que se utilizan en la producción de vacunas, aislamiento viral y como sustratos para probar materiales tóxicos. Las líneas celulares continuas y diploides, la primera permite un número finito de subcultivos y son heteroploides para considerar que se ha logrado establecer una línea continua. La segunda continua son aquellas que crecen en pasajes sucesivos hasta aproximadamente 50 subcultivos y conservan por lo menos en un 75% el cariotipo correspondiente a la especie del que proviene. Otra visualización es la enmadsorción, que consiste en que cuando el virus infecta incorpora proteínas virales con propiedad de hemaglutininas en la membrana celular. Es el caso de las ortomisovirus y paramisovirus, que se pueden reconocer por la enmadsorción de eritrocitos de cobayo a las células. La identificación se confirma con la inmunofluorescencia directa mediante anticuerpos específicos. Pruebas directas para la detención del antígeno. Mediante esta técnica se pueden descubrir antígenos virales circulantes o los que se encuentran en los tejidos del huésped. Estas pruebas permiten una demostración rápida y son muy prácticas para el diagnóstico, pues los cultivos virales requieren de una infraestructura adecuada y personal entrenado y solo se pueden realizar en centros de docencia o de investigación. Además, los resultados de cultivo viral requieren por lo menos hasta 8 días. Las técnicas más utilizadas para el descubrimiento directo de antígenos son aglutinación de látex, que son las partículas de látex, son esferas de poliestireno que se unen fácilmente al fragmento cristalizable de moléculas de inmunoglobulina o inmunoglobulina M. Esta última es mucho más eficiente, es aglutinar partículas naturales. Los fragmentos de la unión del anticuerpo quedan expuestos y son capaces de unirse al antígeno que se encuentran en la muestra. La otra es la inmunofluorescencia directa, IFA. La demostración de antígeno se hace mediante la utilización de un anticuerpo marcado con un fluorocromo conjugado que es específico para el antígeno que se ha de descubrir. Y por último, la inmunoensayo, ensayos de captura de antígeno o inmunocromatografía. Son inmunoensayos en fase sólida donde se fijan los anticuerpos específicos para el virus en la superficie de una matriz, tubo o microplaca y luego se pone en presencia del suero o muestra que contiene el antígeno que se quiere demostrar. Una vez ocurre la reacción antígeno-anticuerpo, se hace un lavado y se agrega un anticuerpo marcado que depende de la marcación del anticuerpo. Técnicas de diagnóstico serológico.
Estas técnicas quieren detectar la respuesta inmune humoral del huésped, anticuerpos. Su fundamento es la formación de un complejo antígeno, anticuerpo, virus y suero del paciente, ya sea animal o planta, que puede mostrar por diversos procedimientos, como los que vamos a ver a continuación. Reacción de neutralización. Las pruebas de neutralización van dirigidas a la detención de anticuerpos capaces de bloquear los epitopos críticos del patógeno. Normalmente suelen tener una interpretación biológica correlacionada con la protección, sin embargo no suelen ser útiles para diferenciar respuestas entre animales infectados y vacunados, ya que la mayoría de vacunas introducen anticuerpos neutralizantes. Normalmente la prueba se realiza en dos pasos. Primero, la incubación del patógeno con el suero del animal al analizar y un segundo consistente en la inoculación del patógeno en un cultivo celular o en un animal. Si el suero contenía anticuerpos neutralizantes, se bloquea la capacidad infectiva del patógeno y por lo tanto no produce la infección del animal o del cultivo. Reacción de inhibición de la hemaglutinación. Estas pruebas se basan en la capacidad de algunos patógenos, ejemplo, el virus de la influenza, para causar la aglutinación de los eritrocitos. Pueden utilizarse para detectar el patógeno, o los anticuerpos dirigidos contra las hemaglutininas del microorganismo. Inhibición de la hemaglutinación. Suelen ser pruebas específicas de serotipo o subtipo y bastante sensibles.
Pruebas de aglutinación. Estas pruebas se basan en la unión de antígenos particulados a los anticuerpos, preferentemente de clase IgM. Suele tratarse de pruebas muy sensibles pero con poca especificidad. Ejemplos de este tipo de pruebas es la aglutinación con rosa de Bengala empleada en el diagnóstico de la brucelosis. Reacción de fijación del complemento. La fijación del complemento se basa en la capacidad del complemento para unirse a los complejos antígeno-anticuerpo. La prueba incluye la adición de eritrocitos sensibilizados con una hemolicina. Si el suero posee anticuerpos específicos, se fija el complemento y no puede unirse a la hemolicina. Paralizar los eritrocitos. Se trata de una prueba muy específica. La prueba se desarrolla en dos fases. Una primera es que la reacción antígeno-anticuerpo en un medio líquido y una segunda consistente en la adición del complemento, una hemolicina dependiente de complemento y eritrocitos. Si se ha producido reacción antígeno-anticuerpo, es decir, si el suelo analizado contenía anticuerpos frente al antígeno, el complemento queda fijado y no puede activar la hemolísis de los glóbulos rojos. Un ejemplo clásico de utilización de esta prueba es la perineumonía bovina o la pleuroneumonía porcina. Las pruebas de inmunofluorescencia, en sus dos variantes directa e indirecta, han sido muy utilizadas durante el siglo pasado, aunque hoy en día han caído bastante en desuso, debido al desarrollo de otros sistemas diagnósticos como el de ELISA, o las técnicas de biología molecular. La técnica se basa en una reacción antígeno-anticuerpo, que se revela con la ayuda de un anticuerpo marcado con una sustancia fluorescente. Ejemplo de este tipo de pruebas las encontramos en el diagnóstico directo de la mayoría de virus del síndrome respiratorio bovino.
Prueba lisa. La prueba puede desarrollarse en diferentes modalidades, pero en todas ellas la reacción final se revela mediante una enzima que modifica un sustrato que adquiere color. Se trata de pruebas muy sensibles y específicas. Hay prueba lisa en directo y prueba lisa de competición, como se muestra en las imágenes. Otras técnicas serológicas. Muchas de las mismas técnicas descritas para la detección de antígenos se pueden usar para determinar anticuerpos, aglutinación, inmunodifusión radial, ELISA y IRIA. Otras de estas técnicas son Western blot. Este método permite evidenciar la reactividad de un suero frente a antígenos virales que han sido inmovilizados en una matriz de nitrocelulosa. Para ello, una vez purificadas las partículas virales, se preparan las proteínas de acuerdo a su peso molecular mediante electroforesis en un gel de acrilamida y las bandas se transfieren a un papel de nitrocelulosa que sirven como soporte de la reacción. Las muestras de sueros a ensayar se incuban sobre el papel y los anticuerpos específicos se unirán a las proteínas virales ancladas. Otra de estas técnicas es la radioinmunoprecipitación RIP. El complejo antígeno-anticuerpo formado precipita por la adición de proteína A acefarosa que se une a la fracción constante de una inmunoglobulinas mediante el uso de calor y agentes denaturantes. Se rompe el complejo, se separan los componentes en una electroforesis y las bandas de los antígenos precipitados por los anticuerpos específicos se revelan en una placa radiográfica. Técnicas de diagnóstico molecular. Son las que evidencian o descubren el material genético específico viral conservado y replicable, ya sea que se encuentre en un fluido, en una célula o tejido, ya sea activo o latente. Se pueden clasificar en dos categorías: ensayos de hibridización y técnicas para la amplificación del ácido nucleico.
Dentro de los ensayos de hibridización está la hibridización con sondas. Esta técnica se puede aplicar ya sea para confirmar la identificación de un virus en cultivo o descubrirlo directamente en una muestra. Dentro de las técnicas de amplificación del ácido nucleico está la reacción en la cadena de la polimerasa, conocida como PCR. Mediante esta técnica se pueden encontrar cantidades mínimas de un agente infeccioso en una muestra clínica, gracias a la amplificación selectiva y repetitiva de una secuencia de nucleótidos de un microorganismo determinado que hace un proceso de síntesis de ADN. Otra técnica de amplificación del ácido nucleico es la reacción en cadena de la ligasa o LCR. Esta se basa en fases secuenciales de una ligación de dos ondas de oligonucleótidos dependientes de un patrón.
Está también el sistema QV replicasa, que es una ARN polimerasa que replica el ARN que tiene la estructura genómica del ARN del bacteriófago QV, una pequeña secuencia blanca insertada que se puede incluir en el ARN genómico y esto permite su hibridización con una secuencia blanco específica. Otra técnica es el ADN ramificado, branched o BRAN. Este sistema de amplificación donde lo que se amplifica es la señal en un lugar del blanco de ácido nucleico, esto se hace mediante pasos sucesivos de hibridización. Por último está el ensayo de transcriptasa reversa, que es una prueba aplicada a los retrovirus que pueden ser descubiertos por la actividad de ADN polimerasa dependiente de ARN que se halla en los cultivos de linfocitos.